Bienvenido. Gracias por unirse con nosotros a medida que continuamos hablando sobre el liderazgo del reino. En 1 Corintios 12:27 dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y Efesios 1 también dice que Jesús es la cabeza del cuerpo o la iglesia. La iglesia debe ser la representación física y la manifestación del cuerpo de Cristo en la tierra. Efesios 2:6 dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Puede preguntarse, ¿cómo es posible estar presente físicamente en la tierra, pero sentado en lugares celestiales con Jesús? Recuerden que somos espíritu y para los creyentes en Cristo, nuestro espíritu está sentado en lugares celestiales con Jesús, mientras nuestro cuerpo está presente en la tierra. Hemos aprendido en esta jornada que Dios diseñó al hombre para que funcione con su espíritu guiando el alma, mente, voluntad y emociones, y el cuerpo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y este es el liderazgo del reino, viviendo nuestras vidas sometidas a la cabeza, Jesús, quien nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y darnos el poder de ser un distribuidor para llevar a cabo la voluntad y los propósitos de Dios en la tierra a través de nuestra alma y cuerpo. Como embajadores del reino de Dios, se nos ha dado autoridad en la tierra. Si usted está tomando esta clase a través del curso La Jornada, recuerde que aprendimos en las clases sobre el reino, que la autoridad es poder delegado. Usted no puede tener autoridad a menos que sea delegada a usted. En Lucas 10:19 Jesús dijo a sus discípulos, he aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del Toda enemigo, fuerza y nada os dañará. Y Efesios 1:19 dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? La palabra poder aquí en el idioma original es dunamis, que se define como un poder explosivo o dinamita que Dios nos da para impactar todo lo que nos rodea. Como embajadores en la tierra a través del liderazgo del reino, tenemos el poder disponible para cambiar el medio ambiente y la cultura cuando alineamos nuestras vidas con el reino de Dios. Eso es poderoso. Jesús nos dijo que oremos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y para que esta oración se realice, debemos escoger ser un canal a través del cual el reino se manifiesta en la tierra al alinear nuestro espíritu, alma y cuerpo con el espíritu de Dios. Amén. A lo largo del Nuevo Testamento escuchamos a Jesús predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dijo a sus discípulos, vayan y prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje principal de Jesús fue, hey, arrepéntanse. Y hemos aprendido que arrepentirse significa cambiar la forma o manera de pensar y empezar a vivir de esta manera. Jesús repetidamente dijo, arrepiéntanse, cambia su manera de pensar porque el reino de Dios está a su alcance, está disponible para usted. Podemos experimentar este reino simplemente cambiando nuestra perspectiva de lo temporal a lo eterno. Los líderes del reino no se limitan a las cosas temporales terrenales, sino que tienen un enfoque y una perspectiva eterna y más elevada. Por medio del Espíritu podemos proclamar la agenda del reino de Dios para guiar y ejecutarla y así ver su voluntad cumplida y su reino manifestado en la tierra. Jesús dijo en Juan 14, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, dice, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Amén. Jesús nos ha dado acceso a todo el poder y la autoridad y nos dice que podemos hacer cosas aún mayores que Él. ¿Sabe usted lo que hizo Jesús? Sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos. Los
cojos caminaban, los sordos oían. Resucitó a los muertos y dijo que podemos hacer todo lo que Él hizo y más. Amén. Primera de Corintios 4:6 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Los líderes del reino entienden y operan en la autoridad que tienen como embajadores de Cristo, como dijo Pedro en Hechos 3:12, después de sanar a un hombre que había estado lisiado por varios años. ¿Por qué les sorprende esto? Dice, no están mirando, nos están mirando como si fuera nuestro propio poder o nuestra propia decisión. No, fue Dios quien lo hizo caminar a este hombre. Pedro comprendió que la autoridad que él tenía era el poder delegado a él desde Dios, y estaba alerta a lo que Dios estaba diciendo y haciendo y cómo podía asociarse con Dios y usar la autoridad que había sido dado a él para manifestar su reino en la tierra. Aunque el reino de Dios es un reino invisible, es un reino de influencia. Todo lo que existe en lo natural vino del reino invisible natural. Recuerda Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, su eterno poder y divinidad se ha visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado. Y Hebreos 11:3 dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muchas veces separamos el mundo natural visible del mundo espiritual invisible. Y podemos tener una tendencia a enfocarnos más en lo natural que en lo espiritual. Y es normal porque lo natural es lo que podemos tocar y ver con los ojos, escuchar. Pero no son dos reinos diferentes. En realidad solo es uno. Lo natural existe porque proviene de lo espiritual y eterno. Vemos en Génesis que Dios, quien es espíritu invisible, habló y creó la tierra creando un mundo físico. La creación del mundo se inició y generó en el cielo y fue establecida en la tierra por medio de la voz y declaración de Dios. De la misma manera, los líderes del reino son conscientes y operan en el mundo visible desde el reino invisible. Segundo de Corintios 4:18 dice que no debemos poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A veces nuestras mentes se limitan a lo que podemos experimentar con nuestro sentido físico, como la vista, el tacto, el olfato, el sonido, pero el reino espiritual es un reino mucho mayor y necesitamos mantener nuestro enfoque en él. Es por eso que Mateo 6:33 nos dice que busquemos primero el reino de Dios. Y en Juan 6 vemos a Jesús dar una prueba a sus discípulos sobre la disponibilidad de su reino invisible. Jesús vio una gran multitud que venía hacia él y le dijo a Felipe, oye, ¿dónde podemos conseguir pan para toda esta gente? Y para que puedan comer. Pero lo dijo a Felipe para probarlo, para probar los discípulos, a ver, él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús a menudo hacía preguntas con el propósito de hacer que la gente pensara. Sí, él lo hizo muchas veces. Y Felipe le contestó, ni siquiera $40 son suficientes para comprar pan para esta cantidad de personas. Luego los otros discípulos dijeron que había un niño con 5 panes y 2 peces pequeños, pero dijeron que eso no es nada comparado con lo que necesitamos para alimentar a esta multitud. Así que Jesús mandó a los discípulos a que sentaran los 5,000 en el suelo, tomó los panes y los peces, dio gracias a Dios por ellos y luego hizo que los discípulos repartieran a la gente todo lo que quisieran comer, todo. Entonces cuando todos fueron saciados, le dijo a sus discípulos que recogieran las sobras
Así que recogieron 12 canastas de los sobrantes. 12 canastas. Wow, en el reino físico natural solo habían 5 panes y 2 peces para alimentar a más que 5,000 personas, porque eran 5,000 hombres con Mujeres y niños. Pero lo que Jesús estaba haciendo era modelar su liderazgo del reino a sus discípulos, dando gracias por lo que tenía en sus manos y seguidamente accediendo a la provisión ilimitada de la despensa espiritual Amén. del cielo para traerla a la tierra. Amén. Por medio de la fe en la bondad del Padre, la autoridad del nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo, aún cosas más grandes que estas son Amén. disponibles para nosotros. En Lucas 13 Jesús comparó el reino de Dios con la levadura y que cuando se mezcla en la masa no se puede ver, pero tiene un impacto en la masa y el pan. Así es el reino de los cielos. No se puede ver, pero tiene un impacto en el mundo físico. Yeah. En Lucas 17, los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús les dijo, el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no diría, aquí está o está allí. En realidad, el reino de Dios está entre ustedes. En sus corazones. Como embajadores de Cristo somos una representación visible de su reino invisible. El liderazgo del reino implica manifestar de manera visible el reino invisible de nuestro Dios. Amén. Asegúrese de leer el PDF y hacer las activaciones después de cada video y nos vemos en la siguiente porción para el postre y café. Amén.